Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que se unen a estudiar la palabra. Digámosle al Espíritu Santo que continúe ayudándonos, porque sin Él es imposible nosotros entender la palabra. Ya hoy es jueves 8 de junio. Ayer terminamos el segundo libro de Samuel. Vamos a ver hoy el resumen de este libro. Este libro, como el libro primero de Samuel, se llama Samuel por el profeta, por Samuel. ¿Se acuerdan que vino Ana? Lo vimos en el libro primero, vino Ana, una mujer adolorida que no tenía hijos, se lo pidió, el Señor se lo dio, y viene y lo deja pequeño en el templo. Y él crece ahí y el Señor lo hace su sacerdote, lo hace juez y lo hace profeta. Se cree que fue escrito por Samuel y por el profeta Natán y por el profeta Gad. La fecha del año del 930 a.C., escrito muy poco después del reinado de David, o sea, del año 1550 al año 970 a.C. ¿En dónde se desarrolló este libro? El marco histórico, ¿cuál es? Fue el territorio de Israel bajo el gobierno de David. Ahora vamos a ver unas generalidades de este libro. Nos dice, entre todos los modelos bíblicos de personas mencionadas en la Biblia, probablemente no hay nadie que se destaque más que el rey David, nacido entre Abraham y Jesús. Llega a ser el líder de Dios para todo Israel y el antecesor del Mesías. David es un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles eran las cualidades personales que poseía David que agradaron a Dios? El segundo libro de Samuel nos narra la historia de David, lo que acabamos nosotros de estudiar. Y nosotros vimos aquí el entusiasmo cuando es coronado rey de Judá y más tarde sobre todo Israel. Adorará a Dios cuando traiga el arca del pacto de regreso al tabernáculo, que lo vimos las dos veces, y se regocijará cuando guíe sus ejércitos a la victoria sobre todos sus enemigos y complete así la conquista de la tierra prometida, comenzada por Josué. David fue un hombre que realizó grandes obras. Pero David era humano y tuvo momentos oscuros cuando tropezó y cayó en el pecado. El registro de lujuria, adulterio y asesinato no es fácil de leer, que lo encontramos del versículo 11 al versículo 13, y nos revela que hasta los grandes personajes que trataron de seguir a Dios son susceptibles a las tentaciones y al pecado. La santidad no garantiza una vida fácil y despreocupada. David tuvo problemas familiares. Su propio hijo inició a la nación entera a la rebelión y se coronó a sí mismo. Además, la grandeza puede traer consigo la soberbia, como lo vemos en el pecado de David, cuando mandó realizar un censo para poder vanagloriarse del poder de su nación. Pero la historia de este héroe caído no termina en tragedia. Por medio del arrepentimiento fueron restauradas sus rebeliones y paz con Dios, pero tuvo que enfrentar las consecuencias de los pecados que cometió. Estas consecuencias se quedaron con él durante el resto de su vida como recordatorio de sus actos pecaminosos y de su necesidad de Dios. Cuando nosotros leemos segunda de Samuel, miramos las características divinas de David, su fidelidad, su paciencia, su valor, su generosidad, compromiso, honestidad, así como otras características que honran a Dios, como la modestia y el arrepentimiento. Podemos aprender grandes lecciones a través de sus pecados y de su arrepentimiento. Usted, como David, puede llegar a ser una persona conforme al corazón de Dios. En los datos esenciales y en los propósitos de este libro encontramos, primero, registrar la historia del reino de David. Segundo,
Demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto a Dios. 3. Revelar que una sola persona puede distinguirse. 4. Mostrar las cualidades personales que agradan a Dios. Y 5. Describir a David como un líder ideal en un reino imperfecto y anunciar a Cristo al que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. Ese Cristo lo anunciamos cada uno de nosotros, cada uno. Aquí vemos en el crecimiento del reino de David. Bajo el liderazgo de David, el reino de Israel creció rápidamente. Con este crecimiento surgieron muchos cambios, de la independencia tribal porque no eran fieles a un gobierno centralizado, del liderazgo de jueces a una monarquía y de un culto descentralizado a un culto en Jerusalén. La grandeza personal, la popularidad de David y su influencia crecieron en gran manera. Él sabía que Jehová estaba detrás de su éxito porque quería derramar su bondad en Israel. David consideró más importante los intereses de Dios que los suyos propios. En cuanto a su justicia, el rey David mostró justicia, misericordia y equidad tanto a la familia de Saúl como hacia sus enemigos, hacia los rebeldes, aliados y amigos cercanos. Su gobierno justo estuvo basado en la fe y el conocimiento de Dios. La naturaleza perfecta moral de Dios es la norma de la justicia. ¿A qué vienen ya las consecuencias del pecado? David abandonó su objetivo como líder y rey en tiempos de guerra. Su deseo de prosperidad y holgura lo llevaron del triunfo a los problemas, debido a que David cometió adulterio con Betsabé, experimentó las consecuencias de su pecado que arruinó tanto a su familia como a la nación. A pesar de que David fue el rey más justo de Israel, seguía siendo imperfecto. Su manera de impartir justicia ofrecía la esperanza de un reino divino e ideal. Este deseo nunca se verá satisfecho en el corazón del hombre hasta que Cristo, el Hijo de Dios, venga a reinar en justicia perfecta para siempre. No lo encontramos en este mundo hasta que Él venga a reinar. Miramos que David no solo pecó con Betsabé, asesinó a un hombre inocente, no disciplinó a sus hijos cuando se vieron envueltos en la violación y el asesinato. Este gran héroe mostró falta de carácter en muchas de sus decisiones personales. El hombre de acero tenía pies de arcilla. Miremos nosotros entonces, ya aquí en dos puntos principales, todo lo que encierra del capítulo 1 al capítulo 19 vemos éxitos de David. Después de años de huir de Saúl, finalmente David es coronado rey sobre la tribu de Judá. Sin embargo, el resto de Israel siguió a Isboset, el hijo de Saúl. David no intentó tomar las tribus por la fuerza, sino que puso el asunto en las manos de Dios. Después de unos pocos años, Isboset fue asesinado y el resto de las tribus finalmente apoyaron a David. David mudó la capital a Jerusalén. Derrotó a las naciones vecinas e incluso mostró generosidad con la familia de Saúl. Quizá no entendamos por qué parece que Dios se mueve muy lentamente en momentos, pero debemos confiar en Él y serle fiel con lo que nos da. ¿Por qué? Porque David permaneció mucho tiempo y Saúl era detrás de él, lo perseguía queriéndolo matar. Ahora las luchas de David vienen del capítulo 11 al capítulo 24 al terminar. Después de restaurar la paz y el poder militar de la nación, la vida personal de David se enreda en el pecado. Comete adulterio con Betsabé y luego ordena matar a su esposo
en un intento por cubrir su pecado. David lamentó profundamente lo que había hecho y buscó el perdón de Dios, pero el hijo nacido de su acto pecaminoso murió. Quizá Dios perdone nuestros pecados, pero siempre experimentaremos las duras consecuencias. Es así, es verdad. Dios nos perdona el pecado, Dios nos lo perdona, pero las consecuencias no desaparecen. Nosotros miramos esas consecuencias de la rebelión del hijo y lo que tuvo que vivir David. Cuando él al final se le ocurrió mandar un censo, porque sí, sin habérselo ordenado Dios, pero entonces viene el castigo. Viene el profeta Gad a decirle que escoja, porque Dios lo va a castigar. Dios le dio a David 3 alternativas. Cada una era una forma del castigo que Dios les había dicho que podían esperar si desobedecían sus leyes. Enfermedad, hambre y guerra. David escogió sabiamente la forma de castigo que provenía más directamente de Dios. Sabía cuán brutales y crueles podían ser los hombres en la guerra y además conocía la gran misericordia de Dios. Cuando usted caiga en un gran pecado, vuélvase a Dios. El ser castigado por Él es mucho mejor que arriesgarse sin Él. David fue sabio y escogió el castigo que venía más directamente de Dios, pero vio que murió mucha gente por esta desobediencia, pero obedece y va y ofrece el holocausto y le pide perdón a Dios. Eso tenía David, que inmediatamente él cometía el pecado, reconocía el pecado y imploraba misericordia. De ahí sale el Salmo 51, un salmo tan bello, un salmo tan precioso que es el Salmo 51. Vamos nosotros a utilizarlo en estos momentos para hacer la oración de este libro. Digámosle entonces al Señor lo del Salmo 51 que nos dice: el tema es la súplica de David por misericordia, perdón y limpieza. Dios quiere que nuestros corazones sean rectos. Y entonces le dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Papito Dios, cómo necesitamos que tú nos laves, cómo necesitamos que tú nos perdones, cómo necesitamos, Padre lindo, tener el corazón limpio y tener un espíritu renovado, recto, delante de cada uno de nosotros.
Papito Señor, no nos quite de nosotros tu Santo Espíritu, Padre lindo, porque queremos tener gozo en tu salvación. Papito Señor, queremos tener alegría. Quédate con nosotros ahora y siempre. Amén y amén.